Números capítulo 3. ¿Estamos ahí? Amén. Números capítulo 13. Versículo 17, hablando de los espías, la misión de los 12 espías, hermanos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Ustedes? ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas, todos. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzados y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Oremos. Señor, bendice tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, y tú habla a cada corazón, Señor. Señor, que no pensemos en nadie más, que no estemos pensando, Señor, esto es para aquel o aquello es para aquella. Señor, todo es para mí. Y Señor, que tú traigas convicción a nuestros corazones, Señor. Que cada corazón aquí, Señor, reconozca: estamos alejados. Nos hemos alejado de ti, Señor. Y que podamos arreglar, Señor, lo que tengamos que arreglar. Y poner nuestra vida en orden, Señor, con el simple propósito, Señor, de honrarte y glorificarte a ti. Tú hablas, Señor, a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero que se ponga a pensar, hermanos, por un momento la iglesia, en la familia, en el matrimonio. La iglesia, la familia y el matrimonio. ¿Qué cree usted que es el ingrediente más necesario o uno de los ingredientes más necesarios para poder tener una iglesia exitosa, una familia exitosa o un matrimonio exitoso? Ahora nada más medite en eso por un momento. ¿Qué es lo que usted necesita para poder tener un matrimonio exitoso? ¿Qué usted diría es lo más necesario o una de las cosas indispensables? Para poder tener un hogar, una familia exitosa, ¿qué ingrediente sería uno de los ingredientes más necesarios? Un matrimonio, o inclusive, para nuestra iglesia, ¿qué sería uno de los ingredientes más necesarios para poder tener éxito como una iglesia? Ahora muchos dirían, ¿verdad? Pues pastor, lo primordial es Dios. Yo no creo que estarían equivocados. Dios tiene que ser lo esencial en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Muchos dirían, bueno pastor, pues aún dentro de la iglesia, en la familia, en el hogar y el matrimonio tiene que ser el amor. Yo no creo que tampoco están equivocados, hermanos. También el amor es muy necesario. A lo mejor algunos dirían, bueno pastor, yo creo que la comunicación, que dentro de la iglesia nos comuniquemos, que el matrimonio se comunique, dentro del hogar nos comuniquemos. Yo creo que también eso es algo muy, muy importante, hermanos. A lo mejor algunos dirían la compasión. Tenemos que tener compasión, tenemos que comprendernos unos a otros. Y yo creo que todo eso, hermanos, son ingredientes necesarios, pero nos hace falta uno muy esencial. Dentro de la familia, para tener una familia exitosa, hermanos, para poder tener un matrimonio exitoso, para poder tener una iglesia exitosa, hace falta un ingrediente muy importante. Y ese ingrediente viene en nuestro texto que leímos, hermanos, en la historia. Ahora, quiero que reconozcan, hermanos, qué es lo que está pasando. Sabemos que el pueblo de Israel, hermanos, estaba en esclavitud en Egipto. Y entonces Dios manda a Moisés y los va a sacar y los saca de Egipto. Durante el día son guiados por una columna de nubes que los va guiando a través del desierto por donde quiera que quería Dios que anduvieran. Durante la noche una columna de fuego los guía. Hermanos, déjenle decir una cosa, nosotros necesitamos la guianza de Dios.
Por si acaso no lo reconocen, nosotros necesitamos la guianza de Dios. Entonces, durante ese tiempo, hermanos, es una columna de fuego, una columna de nube que los está guiando. Después llegan al mar y detrás de ellos viene el ejército de Egipto. Entonces ahora se confrontan con algo imposible, pues ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué te detienes? Marcha adelante. ¿Sabe qué, hermanos? Con nuestras familias, nuestros hogares no podemos echar pasos para atrás. Necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir hacia donde Dios nos quiera llevar. Matrimonios fracasan porque estamos echando pasos para atrás. Familias fracasan porque echan pasos para atrás. E iglesias van a fracasar cuando empiezan a echar pasos para atrás, hermanos. Necesitamos seguir adelante hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero entonces se encuentran ahí, Dios les dice, pasen adelante. Dios hace un gran milagro, parte el mar, pasan en seco, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Pasan en seco por ese lugar. Después el ejército de Faraón entra y las aguas se cierran y mata a todo el ejército de Faraón. Y Dios les había hecho la promesa, ese ejército jamás lo volveréis a ver. Hermanos, tenemos promesas de Dios en nuestras vidas. Hay que alegrarnos por eso, amén. Tenemos promesas de Dios y Dios cumple sus promesas. Y después llegan a las aguas. Ahí tenemos sed. Ahí encuentran agua y el agua es amarga. Y entonces empiezan a quejar. Qué curioso es, ¿no? Dios nos da victoria y empezamos a quejarnos. Dios nos da victoria y nos empezamos a quejar. ¿Por qué todo tiene que ser queja? ¿Por qué no mejor agradecerle a Dios por lo bueno que Él siempre ha sido con nosotros? Pero Dios hace otro milagro y les endulza las aguas y pueden tomar agua felices de la vida. Siguen su camino. Obviamente, siguiendo el camino por el desierto necesitan comida. ¿Está conmigo? Y entonces Dios milagrosamente les manda maná del cielo. No tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, simplemente en la mañana se levantaban y la tierra estaba cubierta del maná. Y lo único que tenían que hacer era recoger ese maná y comer. Y gloria a Dios por la comida, ¿vemos? Pero qué curioso es que Dios nos da tanto y todavía nos quejamos. Es que a mí no me gustan las hamburguesas de McDonald's, yo quería Burger King. Es que a mí no me gustan las hamburguesas de Burger King, yo quería Red Robin. ¿Está conmigo? Hermanos, Dios nos da tanto. ¿Y cómo quejamos? Pero Dios es bueno. Y entonces llegamos, ¿verdad? Aquí a este punto de que ya se están quejando del maná. Y entonces Dios les dice, pues ¿qué quieren? Pues como cada buen mexicano queremos carne asada. ¿Verdad? Los judíos somos con los mexicanos, ¿verdad? Queremos carne. Y después todavía Dios, tan bueno que es con ellos, les pregunta y les dice, bueno, ¿tienes algún corte especial que quieras? O sea, ¿quieres nada más el diezmillo, el baratito? ¿O quieres arrachera? O sea, lo más caro, lo más mejor. Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? A lo mejor con un picadiente diciendo, de aquí de los dientes me voy a estar quitando la carne en un ratito. Y dicen, queremos codorniz. Ahora, hermanos, codorniz no pertenecía a esa región. O sea, hermanos, quiero que entienda el milagro que Dios hizo. No pertenecía a esa región. Pero ellos todavía se ponen con sus moños y le dicen, ¿sabes qué, Dios? No nos gusta el diezmillo porque está muy barato. La arrachera, sabemos que nos la puedes dar, pero realmente queremos un T-bone steak. Queremos un bistec grande y grueso. Y Dios dice esto, te voy a dar para que desayunes, para que comas y para que cenes. Todos los días, no por un día, no por 2 días, no por una semana, no por 2 semanas, vas a comer carne todo el día por todo un mes. Ahora, yo no sé usted, pero ¿sabe qué? A mí me aburriría la carne. Y es demasiado. A mí me gustan los frijoles. ¿Está conmigo? Pero Dios les da, hermanos, y hace tantos milagros y tantas cosas
Hermanos, quiero que entienda, Dios les había hecho la promesa de la tierra prometida. Dios les había dicho, te voy a dar. No posiblemente, no a lo mejor, te lo voy a dar. Y lo único que ellos tenían que hacer era obedecer a Dios. Y entonces llegamos a nuestra historia, a nuestro texto. Y Moisés envía a los 12 espías. Y el ingrediente, hermanos, que yo creo que es esencial para una iglesia, para un matrimonio y para una familia que sea exitosa, sí es Dios, perdón, sí es el amor, sí es la comunicación, sí es la compasión, pero ¿cómo necesitamos tener un espíritu correcto? Usted cásese con una persona que tenga un espíritu pésimo y no va a durar mucho el matrimonio. Usted tenga un hogar que esté fundado sobre un espíritu pésimo y no va a durar mucho ese hogar. Y usted llegue a una iglesia que tenga un espíritu pésimo y la iglesia no va a permanecer mucho tiempo, hermanos. Necesitamos tener un espíritu correcto. Ahora aquí tenemos a esos 2 espías. Los 12 entran, perdón, 10 espías. 2 espías, ¿cuántos son? ¿Estás seguro? 2 espías, ok. Entran los 2 espías. ¿Cuántos dan un buen reporte? 2. ¿Cuántos dieron un mal reporte? 10. Y hermanos, quiero que entiendan lo que el mal espíritu... ¿Sí están despiertos? Quiero asegurarme que están despiertos, ¿ok? Quiero que entienda lo que el mal espíritu de esos 10 espías causó. No en la vida solamente de ellos, no en la vida solamente de su familia, sino en toda la nación de Israel. Por causa de su mal espíritu dieron un mal reporte. Dios tuvo que matarlos a ellos. Dios tuvo que matar a sus familias. ¿Está conmigo? A esa generación que iba viajando también. En el capítulo 14 de nuestro libro de Números dice el versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sabe qué causó, hermanos, un mal reporte, un mal espíritu? Que todos lloraran. ¿Se puede imaginar, hermanos, usted entrando a una iglesia y entrando al servicio? ¡Qué bendición vamos a cantar el día de hoy! ¡Qué bendición vamos a alabar a Dios! Y usted entra al auditorio y todos están... Bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pero así estaba el pueblo de Israel, hermanos. Estaban chillando, estaban llorando por el mal espíritu de 10. ¿Está conmigo? Toda esa generación, hermanos, que no le hizo caso a ellos, todos tuvieron que morir. Toda esa generación, todo ese pueblo, hermanos, tuvo que andar vagando por el desierto por 40 años. Todos ellos, hermanos, murieron. Más de 1 millón de personas se dice que murió. Todos ellos que habían recibido la promesa nunca entraron a la tierra prometida. Mire el versículo 2 del capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá que... Y fíjense qué es lo que pasó. Murieron. Todo por el mal espíritu de 10. Se puede imaginar, hermanos, 10 personas moviendo el espíritu de más de 1 millón. Pero eso es lo que sucedió. Murmuraron en contra de los líderes y causó, hermanos, que todos quisieran regresar una vez más a Egipto. Mire el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos ¿a dónde? Egipto. Lo que les decía a los jóvenes esta mañana: Egipto es un retrato del mundo. Y ellos estaban tan angustiados, tan deprimidos por el mal espíritu de 10, que dijeron: de nada vale servir a Dios, de nada vale seguir a Dios, hay que regresarnos al mundo. Malas decisiones causan que hagamos cosas equivocadas, hermanos. Cuando escuchamos a la gente equivocada, traerá consecuencias.
Y aquí en esta ocasión, hermanos, toda una generación falleció sin recibir la promesa de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora quiero que se enfoquen en una cosa, hermanos. Veamos cuál era el espíritu que ellos tenían, o qué es lo en que ellos se enfocaron. ¿Dios se les había dado la promesa, sí o no? Dios les había dado la promesa. ¿Dios cumple su promesa? Yo me imagino por un momento, hermanos, yo estoy allí en Israel y veo cómo Dios obra no a través de una plaga, no a través de 2 plagas, no a través de 3 plagas, sino a través de 10 plagas. Dios obra sacándome de Egipto. Dios obra abriendo el mar. Dios obra dándome agua dulce. Dios obra dándome de comer pan. Dios obra dándome de comer carne. Dice la palabra de Dios, hasta que me salía de las narices. Dios está obrando. Y déjenle digo una cosa, hermanos, el día de hoy Dios está obrando. Pero estamos tan cegados, enfocándonos en todo lo negativo, que no estamos viendo lo positivo que Dios está haciendo. Es que hay tantos problemas, es que tengo tantos problemas. ¿Usted cree que ellos no tenían problemas? Ellos tenían problemas, pero Dios quería hacer algo grande. Pero fíjese cuál fue el enfoque de ellos. Mire el capítulo 13, versículo 28. Números 13, 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Bueno, primeramente, hermanos, ellos se enfocaron en lo fuerte que era el enemigo. Y yo me pongo a pensar, espérate. Acababas de quejarte porque venía el ejército de Egipto en contra tuyo. Y Dios, ¿qué hizo? Los mató a todos. Están aquí viendo a esa gente y están diciendo, es que nosotros no somos nada. ¿Sabe qué, hermanos? Qué bendición si el día de hoy reconoces que tú y yo no somos nada. Qué bendición si el día de hoy reconocemos, hermanos, que sin Dios yo no soy nada. Por eso necesito de Dios. Yo sin Dios no puedo hacer nada, hermanos, pero nos enfocamos en lo malo, nos enfocamos en lo fuerte que ellos son. Mire el capítulo 14, ya adelantito el versículo 14. Y lo dirán los habitantes, 14:14, de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarían diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Deja de enfocarte en lo malo que está a tu alrededor. Deja de enfocarte en las pruebas que estás teniendo. Deja de enfocarte en todo lo que parece que se te está derrumbando el mundo encima, y enfócate en que Dios sigue siendo todopoderoso. No, Dios sigue haciendo milagros, pero por eso nuestros hogares se están destrozando, porque tenemos un mal espíritu. Es que Dios no puede. No, Dios sí puede. Dios sigue estando en el trabajo de hacer milagros, hermanos. Deja de enfocarte en lo grande que es el enemigo. Miren la otra cosa ahí, Números capítulo 13, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Hermanos, deja de quejarte de qué tan grande y poderoso parece que el mundo es. Es que el mundo está haciendo las suyas, el diablo está haciendo las suyas, y el gobierno está haciendo las suyas. No, Dios sigue sentado en su trono. Y lo que está sucediendo es porque Dios lo sigue permitiendo. Cualquier cosa que suceda, hermanos, Dios lo permite. Dios no ha perdido control, hermanos. ¿Está conmigo? Pero nos enfocamos en todo lo malo, nos enfocamos en el enemigo, nos enfocamos en todo nuestro alrededor. Fíjese el capítulo 13, versículo 29. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. ¿Sabe qué nos enfocamos? En la gente. Hermano Pedro, la gente no quiere escuchar de Cristo. ¿Para qué vamos a tocar puertas? No, la gente sí quiere escuchar. Todavía hay algunos que sí quieren escuchar. ¿Sabe cuál es el problema? El pueblo de Dios que anda de rebelde, no querer ir y compartir.
¿Cuánto más pudiéramos cubrir, hermanos, si solamente nos uniéramos y fuéramos más a compartir el evangelio? Pastor, es que tengo que lavar la ropa. Sí, todos los días. Todos los días tenemos que lavar ropa. Pastor, pues tengo que ir a trabajar. Exactamente, todos los días tenemos que ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Todos los días también puedes ir a ganar almas. Tú agárrate un día de la semana, agárrate 1 hora, 2 horas y di, yo voy a dedicar este tiempo nada más a ganar almas. Nadie dijo que tenía que ser el día sábado. Pero ni el sábado lo haces. ¿Está conmigo, mouse? Es que la gente está dura. Sí, igual como tú estabas antes. ¿Está conmigo, mouse? ¿Sabe, mouse? Yo no sé usted, pero Dios sigue cambiando los corazones. O sea, yo me pongo a pensar, hermanos, si hay gente que está hablando porque quiere de Dios, ¿por qué no ir a buscarlos? Deberíamos ir a buscarlos. Pero estamos demasiado enfocados en otras cosas, demasiado enfocados en mis responsabilidades aquí, mis responsabilidades allá. Hermanos, ¿qué de tu responsabilidad como hijo o hija de Dios? Déjate pregunto eso, ¿qué de tu responsabilidad como hijo o hija de Dios? ¿O no eres hijo o hija de Dios? Yo sé, no nos gusta, ¿verdad? ¿En qué se enfocaron? El versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Saben qué se enfocaron? En lo débil que ellos eran. En lo débil que ellos eran. Y otra vez, hermanos, qué bendición saber eso. Somos débiles. ¿Cómo necesitamos de Dios, hermanos? ¿Cómo necesitamos de Dios? Y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Mira, fíjate en todo lo que está sucediendo. ¿Y sabes por qué sucedió? Por un mal espíritu. Es que, pastor, usted no sabe, yo dentro de mi casa vivo con el diablo. Pastor, usted no sabe, dentro de mi casa ahí está la bruja. A lo mejor sí, hermana. Pero tú ten un dulce correcto delante de Dios. Mantente enfocado en Dios. Haz lo que tengas que hacer para Dios. Deja que Dios los cambie a ellos. Tú no trates de cambiar porque tú no vas a cambiar a nadie. Tú sigue haciendo tu vida conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Tú sigue adelante. Y tú mantén un espíritu correcto. Miren lo que la palabra, los espíritus que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver algunos de estos espíritus. Salmos capítulo 51. A ver con cuál espíritu usted se identifica más. Salmos capítulo 51. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. Aquí la palabra de Dios, hermano, nos dice, hay un espíritu que es un espíritu recto. Déjenle pregunto, hermanos, ¿cómo está su actitud? Ese es un espíritu recto. ¿Cómo está su actitud para con Dios? Para con las cosas de Dios. ¿Cómo está su espíritu para con la iglesia? Es que el hermano ya me cayó mal. Pues el hermano es parte de la iglesia. ¿Está conmigo, hermanos? Es que ya mi esposa ya me cayó, pero mal. Pues sigue siendo tu esposa. Tienes que mantener un espíritu recto. ¿Está conmigo? Si me acuerdo bien, cuando nos casamos hicimos un pacto que dice, hasta que la muerte nos separe. ¿Ya no quieres estar? Mátalo. Pastor, me está dando libertad para cometer ese crimen. Yo no te estoy dando libertad. Yo te estoy dando la salida. Ahora tú vas a pagar los platos rotos. ¿Está conmigo? Pero el espíritu correcto dice esto. El espíritu recto dice, yo lo escogí, yo la escogí, yo voy a seguir. Yo la escogí, yo lo escogí, voy a seguir luchando por mi matrimonio. Ese es un espíritu recto. Ese es tener la actitud correcta. La actitud incorrecta, pues que se vaya al diablo. Pues así como lo encontré a él, me encuentro a otro.
Ay, al cabo que el mar está lleno de peces, me encuentra otra y se acabó. Ese es el espíritu incorrecto. La actitud incorrecta. ¿Está conmigo, hermanos? Número 2, Proverbios capítulo 16. Mire otro tipo de espíritu, Proverbios capítulo 16. El versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorarse, ¿sabe qué es eso, hermanos? Control propio. Qué tremenda actitud y qué tremendo espíritu, hermanos, cuando tú tienes control propio. Vienen y te pican. Está bien. Vienen y te insultan. No hay problema. Control propio. Pero hay algunos que no tienen ese tipo de espíritu. Que son rápidos para enojarse, rápidos para molestar. No te podemos decir nada. Luego te enojas. Amor, entiende esto, que lo único que queremos es el bien el uno de los otros, entre los hermanos. Pero a veces no podemos decirnos nada, no podemos ni hablarte, no podemos ni exhortarte, porque luego te vas a espumar como el gallo y estás listo para sacar las uñas. Le pregunto, hermanos, ¿qué tipo de espíritu tiene? ¿Tiene uno de control propio o uno que pierde el control rápidamente? Mire otro tipo de espíritu, Lucas capítulo 9. Muchos tienen este tipo de espíritu. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Mire el versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿Sabe qué era? Un espíritu enojado. Rápidamente se enojan y empiezan a contestar, y empiezan a decir cosas que no deberías decir. No deberíamos tener ese tipo de espíritu. Necesitamos tener un espíritu calmado. A veces no comprendemos por qué suceden las cosas, hermanos, pero Dios las permite en nuestras vidas porque Dios quiere enseñarnos una lección. El día antes, cuando estábamos hablando, hermano Pedro, acerca de que pasamos nosotros en nuestro ministerio, muchos no pudieran hacerlo, perderían la cabeza, se enojarían. Pero tienes que tener control. Tienes que controlarte. Y déjele digo una cosa, hermano, cuando uno está preparándose para irse a pastorear, el Señor lo tiene que pasar por unas tremendas pruebas, porque ¿sabes qué? Si estás aquí y pierdes la cabeza fácilmente, deja tú el testimonio tuyo, el testimonio para con Él. Y déjate digo una cosa, aquí todos te dan un abrazo y nada más te dan la espalda, y nada más te das la vuelta, y muchos te dan las puñaladas en la espalda. No se imagina cuántas personas, hermanos, hermanas, que han pasado por nuestra iglesia, hermanos, cuántas nos han quedado y cuántas no nos han echado la puñalada en la espalda, después de todo lo que hicimos por ellos. Pero no puedes enojarte. Es más, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Orar por ellos. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Amarlos más. Ok, tengo que amarlos. Sí, tienes que amarlos más. Pero es que dijeron, es que hicieron, pero tienes que amarlos más. Ese es un espíritu que Dios quiere que tengamos, hermanos, un espíritu controlado, no un espíritu de enojón. Pero fíjese más allá, todavía no te tranquilizas. Mire Hechos capítulo 17. No solamente te enojas. Hechos capítulo 17. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía, viendo la ciudad entregada en la idolatría. Vamos, estamos hablando de celoso.
Ahora aquí, gloria a Dios, es un celo bueno, pero muchos tenemos un celo malo. Muchos no solamente nos enojamos, sino que queremos desquitarnos. Dios debe tener mucho cuidado con el tipo de espíritu, la actitud que está dando. Mire otro espíritu, Gálatas capítulo 6. Qué bendición que todos tuviéramos este espíritu. Libro de Gálatas capítulo 6. Versículo 1, hermanos. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Es que necesitas ser espiritual para algunos de estos espíritus. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Ahí está otro espíritu, hermanos, un espíritu de mansedumbre. Y después todavía nos da, mira, te dice, ¿sabes qué? Por si acaso, déjate lo explico. ¿Por qué tienes que tener un espíritu de mansedumbre? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, deja de apuntar los dedos porque al rato te los van a estar apuntando a ti. ¿Está conmigo? Un espíritu de mansedumbre. Marcos capítulo 9, qué bendición que tuviéramos todos este espíritu. Marcos capítulo 9. Versículo 35. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y el qué? ¿Sabe qué espíritu deberíamos de tener todos, hermanos? Un espíritu de servidor. De querer servirnos el uno al otro. Y mire, por último, un último espíritu, hermanos, que todos deberíamos de tener. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Entonces Dios nos da estos ejemplos y Dios nos está diciendo, mira, no compares a nadie más, examínate a ti. ¿Qué tipo de actitud o qué tipo de espíritu tienes tú? ¿Cómo te comportas en el hogar? ¿Cómo te comportas en el matrimonio? ¿Cómo te comportas dentro de la iglesia? ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? ¿Eres tú como los 2 o eres tú como los 10? ¿Vas a animar o vas a desanimar? Porque últimamente, hermano, la decisión es de nosotros. Nadie te puede forzar. ¿Sabía eso, hermano? El día de hoy, nadie me forzó a venir a la iglesia. Esta tarde usted decide si usted regresa o no. Nadie le va a forzar. Pero ¿cuál es su actitud? Cuando se le predica que es un mandamiento de Dios, hermanos, ¿cuál es su actitud? Hay algunos que se van enojados. Ay, ¿por qué me lo tiene que decir el pastor? Cada domingo es la misma cantata, cada domingo es la misma cantata. ¿Quieres que deje de cantar la misma cantata? ¿Está conmigo? ¿Quieres que deje de cantar la misma cantata? Haz lo que se te enseña. ¿Está conmigo? O sea, imagínese, usted va a la clase y el maestro le dice, a ver, ¿verdad, Pepito? 2 más 2 es 4, ¿ok? 2 más 2 es 5, maestro. No, 2 más 2 es 4, Pepito, ¿ok? Ahora a ver tú, 2 más 2 es ¿qué? 6. Y el maestro sigue una y otra vez enseñándole lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido lo más básico. ¿Por qué se nos tiene que seguir diciendo lo mismo y diciendo lo mismo y diciendo lo mismo? Porque no has aprendido lo más básico. ¿Qué tipo de espíritu había
en Josué y Caleb, hermano. Regrese para allá, para el libro de Números. Capítulo 14. Números, capítulo 14. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué causó? ¿Qué espíritu? Dios dice aquí, ellos tenían el espíritu correcto. ¿Qué espíritu tenían ellos que Dios les recompensó? Pues mire el capítulo 13, versículo 30, el primero. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Fíjense qué es lo que les dijo: cállense. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Todo desesperado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ey! No digas, no. Calmadito. Porque cuando andas escandaloso, no pones atención. Cuando andas escandaloso en tu mundo, en tus cosas, no vas a poner atención a lo que Dios quiere decirte. Calladito, calladito. Déjate digo, Dios puede. Dios puede. ¿Qué es el espíritu que Caleb tenía, hermanos? Un espíritu tranquilo. Él sabía que Dios les iba a dar la victoria, hermanos. Él sabía que Dios quería darle la victoria. Él tenía un espíritu calmado, un espíritu quieto. Mire el capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Era un espíritu celoso. ¿Por qué no quieres hacer caso a las cosas de Dios? ¿Por qué no quieres hacer caso? Dios no lo va a dar. Ese es el espíritu que él teníamos. Algunos se enojan porque hermanos van y le dicen: ay, es que ya me cansó el hermano diciéndome. Hermanos, queremos tu bien. Pero te enojas. Capítulo 14, versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Sabe qué tipo de espíritu tenían Josué y Caleb, hermanos? Un espíritu positivo. Hace años atrás me acuerdo que vino un hermano a mí y me dice, ¿verdad? Estábamos todavía allá en Aurora, y me dijo: pastor, es mejor que cierremos la iglesia. Dios nos está bendiciendo. Así me dijo. Estaba a punto de empezar el servicio, era en medio de la escuela dominical de servicio. Y viene ese hermano y me dice: pastor, es mejor que cierremos la iglesia ya, nadie quiere nada con Dios. Yo dije: ¿qué? Le dije: a ver, hermano, le dije, ¿el día de hoy tenemos visitantes? Sí. ¿El día de ayer tuvimos almas salvas? Sí. ¿La semana pasada tuvimos visitantes? Sí. ¿La semana pasada tuvimos almas salvas? Claro. ¿Dios sigue obrando? Sí. Entonces, ¿por qué te enfocas en todo lo negativo? ¿Qué es lo negativo? A veces estamos tan encerrados en nuestro propio mundo, hermanos. ¿Sabe qué necesita cambiar, hermanos? Nuestro espíritu. Dejar de ver todo lo negativo que está pasando y empezar a ver lo positivo. Hacía mucho que no me sentía tan cansado como me he sentido las últimas 2-3 semanas. El día de ayer, hermanos, fuimos a tocar puertas, mire, subimos escalón, ay Señor, al 4º piso. Subimos los escalones y después bajamos los escalones. Y ahí estábamos en el elevador esperando. No, hombre, es el elevador más viejo que qué. Yo dije: yo ni me quiero meter, capaz que ahí me quedo estancado en el elevador. Subiendo, bajando, hermanos, tocando unas puertas y compartiendo y hablando con la gente. Y hermanos, el día de ayer, hijo, cansadísimo. Y hacía mucho que dije, no me acuerdo la última vez que me sentí tan cansado. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo digo, ¿es todo lo que estamos haciendo?
viajando de aquí para allá, moviéndonos de aquí para allá, asegurándonos aquí, haciendo allá, preparando aquí, preparando allá, pensando aquí, pensando allá, y andamos para arriba y para abajo, pero al último, ¿sabe qué es lo que digo? Gloria a Dios, porque estamos ocupados en las cosas de Dios. El diablo ocupa nuestra mente con un montonal de cosas que para nada aprovecha. Pastor, ¿pero que no quiere descansar un ratito? No, cuando Dios quiera darme descanso, Él me va a dar descanso. ¿Está conmigo, hermanos? Pero ahorita hay que mantenernos ocupados en la obra de Dios. Hay que mantenernos haciendo algo para la obra de Dios. Pero pastor, a nuestro alrededor, hermano, mantente enfocado en lo positivo. Mantén un espíritu positivo. ¿Está conmigo, hermanos? A veces nos enfocamos en todo lo malo que está sucediendo y no nos enfocamos en las bendiciones de Dios. Mire, déjele, le hago una pregunta más. ¿Usted amaneció esta mañana? Si no, chequete, ¿ok? ¿Puedes moverte esta mañana? ¿Tienes dedos, manos, pies? ¿Puedes respirar? No me digas que no tienes algo de que de Dios no te ha bendecido. Dios nos ha bendecido mucho. Tenían un espíritu positivo. Capítulo 14, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Era un espíritu, hermanos, de completa confianza en lo que Dios podía hacer. No se trata de lo que yo puedo o no puedo hacer, hermanos. Se trata de que Dios todo lo puede. Capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermanos, era un espíritu que quería animar a otros a hacer lo correcto. Qué bendición tener ese espíritu. Pero ¿sabe qué, hermanos? Qué bendición estar alrededor de gente con ese tipo de espíritu. Te juntas con gente negativa, tú te vas a hacer negativo. Hablas con gente negativa, tú vas a estar hablando cosas negativas también. Era un espíritu, hermanos, que se enfocaba en la presencia de Dios. Era un espíritu que se oponía a la corriente del mundo. Miren el capítulo 14, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de ¿qué? Apedrearlos. Déjale decir una cosa, hermanos. Cuando te pones a hacer algo para Dios, va a venir oposición. Cuando te pones a hacer algo para Dios, hermanos, va a venir el enemigo a atacarte. Cuando te quieras poner a hacer algo para Dios, hermanos, el enemigo va a hacer todo lo posible para desanimarte y que tires la toalla y que no quieras hacer nada para Dios. Vendrá la oposición, mejor prepárate. Prepárate para ello, para que no te agarre de sorpresa. El pastor Zulian, hermano, estaba orando con los hermanos de la iglesia y dijo esto, hermanos, más que nunca necesitamos estar en oración por los líderes de todas las iglesias y más que nunca necesitamos estar en oración por los pastores, porque si hay alguien que el diablo quiere tumbar es a los pastores. Para terminar, hermanos, ¿Cómo es que estos hombres, cómo es que Josué y Caleb mantuvieron un espíritu correcto? Libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ¿qué? Ir en pos de mí. Número 1, ¿sabe cómo mantuvieron el espíritu correcto, hermanos? Se propusieron ir y seguir a Dios. ¿Le puedo dar un consejo, hermano? No ore. Bueno, no solamente ore de que Dios lo mantenga animado. A veces pensamos que Dios nos va a pegar con una varita mágica y nos va a dar ánimo. ¿Estás desanimado? Ven, aquí. Ahora sí ando animado. Así no funciona Dios.
Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Ay, pastor, órele a Dios de que no pierda mi ánimo. Órele a Dios de que no me aparte. ¿Qué? Tú mantente animado. Y tú haz todo lo que tú tengas que hacer para no apartarte. ¿Está conmigo, no? O sea, hermanos, ¿por qué queremos dejar todo en manos de Dios? Y después, ¿sabe por qué? Porque queremos echar la culpa a Dios. Pues por culpa de Dios ando desanimado. No, es por culpa tuya. Tú hiciste lo incorrecto, tú te juntaste con la gente incorrecta, tú hiciste todo lo que no deberías de haber hecho. Fuiste desobediente a Dios. No le eches la culpa a nadie más, hermano, mírate en el espejo. ¿Por qué andas con la cara como andas? Por tu culpa. Es que los hermanos de la iglesia, no le eches la culpa a los hermanos de la iglesia, es tu culpa. Es que ahí en la iglesia, no le eches la culpa a la iglesia, es tu culpa. ¿Está conmigo? Mire, libro de Josué, capítulo 14. Versículo 8, y mis hermanos, Josué capítulo 14, versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, está hablando acerca de los que habían desfallecido, hecho desfallecer el corazón del pueblo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a quién. Vamos, a veces te vas a tener que parar solo, pero tú sigue a Dios. A veces nadie más va a estar a tu lado, pero tú sigue adelante. ¿Está conmigo? Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto que cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano, para mantener un espíritu correcto? Seguir. No te apartes, sigue a Dios, no te vayas a otro lugar, sigue adelante en las cosas de Dios. La razón que estamos como estamos y la razón por que estamos desanimados, hoy tenemos un espíritu bien, pero bien pésimo, es porque nos apartamos de Dios. Por eso no le echen nada más. Versículo 14. Por tanto, el hombre va a ser heredad de por cuanto había seguido como cumplidamente a Jehová de Israel. Hermanos, Dios nos quiere bendecir si tú solamente te mantienes allí. Número 2, ¿cómo es que ellos mantenieron este espíritu correcto? Se mantuvieron en el Señor, pero número 2, hermanos, no perdieron la visión. No perdieron la visión, mire, van entrando y Caleb dijo, yo quiero esta tierra. Yo quiero esta tierra. Y llega el momento y Caleb le dice a Moisés, dame ese monte. Pasaron los años, ya no era un jovencito, ya era un viejo. Si no me equivoco, 85 años de edad tenía. Y a los 85 años de edad le dice, hey, ese es mi monte. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que Dios me había prometido a mí. ¿Está conmigo, hermanos? Vamos, Dios nos ha dado promesas. Pero muchos de nosotros nos estamos apartando y no las estamos alcanzando. Mantén una visión correcta, hermanos. Y número 3, fue humilde. Números capítulo 13, regrese para allá. Números capítulo 13. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Y es qué es lo que él hizo? Él se humilló, hermanos. Y fíjese, él entró a la tierra prometida mientras el pueblo de Israel anduvo 40 años. No, él anduvo también vagando con el pueblo de Israel. Nunca se quejó contra Dios. Nunca se quejó. Pero Señor, yo sí creí, ¿por qué me traes acá a mí? ¿Por qué no? Ellos que mueran, Señor, ellos que anden, a mí dame mi tierra.
Él dijo, Señor, está bien. Vemos, a veces queremos las bendiciones de Dios a nuestra manera y en nuestro momento. ¿Por qué Dios no me ha contestado esta petición? ¿Por qué Dios no me ha contestado aquella petición? Bueno, número uno, deja toda esta pregunta. ¿Has sido fiel a Dios? ¿Has sido fiel a Dios? A lo mejor por eso Dios no te ha contestado la petición que tú tienes. Yo a veces me he puesto a pensar, hermanos, ¿por qué Dios no nos dará una iglesia de miles? No podemos con los que tenemos a veces. O sea, hermanos, si no podemos dar un buen testimonio con los pocos, ¿para qué Dios va a traer a los muchos? Para que demos un mal testimonio. ¿Está conmigo, hermanos? Y estoy hablando específicamente a los líderes. Si no podemos dar un buen testimonio, ¿qué esperamos? Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1. Versículo 7. Los tres anteriores que vimos, hermanos, vimos a Caleb, pero este es Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca ¿qué? ¿Sabe por qué tenía el espíritu correcto Josué, hermanos? Porque se mantuvo en esto. ¿Sabe por qué tenemos un espíritu pésimo? Porque estamos bien apartados de esto. Bien apartados. Tú escoges qué espíritu vas a tener. ¿El espíritu correcto o el espíritu incorrecto? ¿Vas a agradar a Dios o vas a seguir en desobediencia a Dios? Pero te digo una cosa, Dios no te va a forzar. Y yo menos. Es tu decisión. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, yo no sé el corazón de mis hermanos. Yo no sé qué les hace falta, Señor. Una cosa sí sé. No podemos señalarte a ti y decir que tú has fallado. No podemos señalarte a ti y decir que tú no has sido fiel. Porque tú siempre eres fiel, Señor. Pero, Señor, a veces tenemos un espíritu bien pésimo. Un espíritu, Señor, bien desagradable. Un espíritu, Señor, que lejos de honrarte a ti, trae desgracia a tu nombre. Y yo no pretendo apuntar el dedo a nadie, Señor. Yo tengo que examinarme a mí mismo. ¿Qué me hace falta a mí? Y, Señor, yo espero, yo sé que tú traerás convicción. Y aquellos corazones tiernos, Señor, responderán. Se postrarán delante de ti y te pedirán perdón por tener un espíritu incorrecto. Pero aquellos, Señor, altivos, aquellos, Señor, que andan carnalmente, seguirán igual. Señor, solamente tú los puedes cambiar. Hermano, hermana, no voy a hacer la invitación larga, es su decisión. ¿Qué tipo de espíritu va a traer usted? ¿Qué tipo de espíritu tiene en la iglesia? ¿Qué tipo de espíritu tiene en su hogar, con su familia? ¿Qué tipo de espíritu tiene en su matrimonio? ¿Está honrando y glorificando a Dios con ese espíritu? ¿Está engrandeciendo a Dios? ¿Cómo necesitamos ser cambiados? ¿Cómo necesitamos honrar a Dios? Pídale al Señor que le dé un espíritu correcto, un espíritu recto. Pídele al Señor que cambie su espíritu. Nadie le va a forzar. Es su decisión.
No mire a nadie más, no piense en nadie más. Examínese usted mismo. ¿Cómo anda usted delante de Dios? ¿Anda fielmente? ¿Anda con un espíritu correcto? ¿Anda con un espíritu apacible? ¿Un espíritu humilde? ¿O anda con un espíritu altivo? ¿Un espíritu enojado, airado, indiferente? Oh, amados, que Dios cambie nuestro espíritu. Señor, yo no puedo cambiar a nadie. Solamente tú lo puedes hacer. Y Señor, no debemos de mirar a nadie más, sino examinarnos a nosotros. Tú trae convicción a quien tengas que traer convicción. Nos ponemos en tus manos, te pedimos todo, en nombre de Cristo Jesús.